Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar acá en esta clase. Te pedimos que puedas bendecir este día y que nos ayudes a estar concentrados y animados, Señor, en lo que es la interpretación bíblica, Padre. Ayúdanos, Padre, a avanzar, a crecer y bendice este tiempo, que lo podamos aprovechar y que sea relevante para nuestro estudio bíblico personal. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, ¿les parece si hacemos un repaso ahí de las palabras? En la tareita que había del pasaje, ¿recuerdan ahí en Lucas? ¿Me pasás la Biblia que está en la mochila, por favor? ¿Se pudo hacer o el intento? ¿Todos pudieron intentar? ¿No? ¿Ni el intento? Bueno, lo importante es que intenten, que se intente. Después si sale es otra cosa, pero lo que notaba es que están entendiendo bien los conceptos, los pueden comprender, pero falta un poquito de práctica. Hay que meterle un poquito de práctica. Así que vamos a estar con este pasaje haciendo los ejercicios con la mayoría de las palabras. Así que ya que estamos con este pasaje, vamos a practicarlo. Dice Lucas 2:8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, vamos a analizar las palabras. Había. La palabra había no la vimos todavía. Entonces la vamos a pasar. No sabemos qué palabra es, así que no tiene antecedente ni caso. Ni género, ni número, ni persona. Obviamente es un verbo y tiene estos elementos, pero no la vimos a la palabra. La palabra pastores, ¿qué clase de palabra es? Un sustantivo, ¿no? Hola, Patrick. Bien. Sustantivo. ¿Tiene antecedente? No, porque es un sustantivo. Los sustantivos no tienen antecedente. ¿Qué caso es? Claro, para saber el caso tenemos que ver cómo funciona. Había pastores. Había pastores. ¿Qué es lo que había? Pastores. O sea, sería el sujeto, ¿no? Del verbo había. Se está hablando de los pastores. ¿Qué había? Pastores. Entonces, ¿en qué caso estaría? Pastores. Muy bien. Nominativo. Vamos a ponerle nom, nada más. ¿Qué género es pastores? Masculino. ¿Qué número? Plural. ¿Qué persona? Ninguna, porque es un sustantivo. Así que vamos con... Después tenemos la palabra en. En es una preposición, que tampoco la vimos, una palabra invariable. No tiene antecedentes, no le vamos a poner ningún caso. Y ahí yo en el grupito de WhatsApp... Bueno, vamos con la siguiente palabra. ¿Qué palabra es esta? Artículo. Es un artículo. No tiene antecedente. ¿Y en qué caso está? Femenino. Un caso. Caso. Yo les decía en el videíto que las frases preposicionales, fíjense que en la misma región, es parte de una frase preposicional. Todo eso conforma una frase preposicional o prepositiva. Entonces no le vamos a poner caso. Por ahora tiene caso la palabra, ¿eh? Tiene caso. Pero el caso de un sustantivo o de un pronombre dentro de una frase preposicional no se relaciona con el verbo, sino que se relaciona con la preposición. Pero en español eso no existe, solamente en griego. Así que tiene caso, cuando ustedes vean la palabra que tiene caso, fíjense si adelante no hay un sustantivo, hay una preposición. Si hay una preposición, no le hagan caso al caso. O sea, no le presten atención al caso, porque ese caso no tiene nada que ver con el verbo, sino que se está relacionando con la preposición griega, no en español, porque en español no tenemos eso. Pero entonces tenemos algunas cosas sí podemos ver de este artículo. ¿Qué género es? Femenino.
¿Qué número? Singular. ¿Qué persona? No tiene persona, no es un artículo. No es una forma, en este caso es un artículo. Hay una forma pronominal que es la, cuando se está refiriendo a algo que está mencionado en la oración anteriormente. Ahí sería el lo, por ejemplo. Lo es una forma pronominal, pero también podríamos pensar como un artículo neutro. Tenemos que ver cómo está funcionando. Entonces, ahí no tiene persona. Misma, ¿qué es misma? Yo puse adjetivo, pero no sé, puse pronombre. La verdad es que es una palabra homónima, ¿no? Puede ser un pronombre o un adjetivo. Pero ¿de qué depende que sea un pronombre o un adjetivo? ¿A qué acompaña? ¿Y a qué está acompañando misma? A un sustantivo, a región, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que modifica un sustantivo? ¿Un pronombre o un adjetivo? Un adjetivo. Los modificadores del sustantivo no son los pronombres, sino que son los sustantivos, los adjetivos o los artículos, ¿no? Misma, entonces, misma no va a tener antecedente. Mabel, ¿qué antecedente puso? Dativo. No, antecedente, ¿qué puso? Antes nada. Nada. No entendía nada, nos habíamos estado en duda. Uno decía adjetivo, yo decía pronombre y estábamos ahí, Claro. entonces no le pusimos nada. Pero fue bueno igual que haya puesto pronombre. No fue acertado, pero fue bueno porque usted reconoce que la palabra misma también a veces funciona como un pronombre. Solo que lo que había que prestar atención era el contexto. El contexto es la palabra región, el sustantivo región. Y eso ya nos dice que es un adjetivo. ¿Saben que algunos directamente, para no complicarse si es adjetivo o pronombre, ¿saben cómo le llaman a esta categoría gramatical? Determinante. Determinante le dicen y listo, pero nosotros no le vamos a decir así, porque ya lo enseñamos de una manera. Pero les digo por si escuchan en algún video, en internet o en alguna universidad, hay una categoría gramatical que se llama determinante. Y no son adjetivos determinantes ni pronombre determinante, sino que es la misma cosa. Pero bueno. Entonces, misma, ¿qué caso? No, nada, ¿no? Porque seguimos dentro de una frase preposicional. ¿Qué género? ¿Eh? Femenino, si no sería mismo. ¿Qué número? Singular. Y persona, nada. Después tenemos la palabra región. ¿Qué clase de palabra es? Sustantivo. ¿Tiene antecedente? No. ¿Qué caso es? Ninguno, porque está dentro de la frase preposicional. Género. Femenino. Región. No se suena femenino, pero si le pones el artículo adelante, la región. ¿Eh? Claro, terminan on, pero el artículo vamos a darle una cualidad. El artículo es tu aliado. Siempre que dudes sobre una palabra, si es femenino o masculino, ponele un artículo adelante. El región no queda. La región sí, entonces es femenino. Número singular. Persona no tenemos. ¿Y qué? ¿Qué tipo de palabra es? Un pronombre, ¿no? Para ser exacto, un pronombre relativo. ¿Cuál es el antecedente del pronombre este? Pastores, muy bien. Claro, pues está hablando de los pastores. ¿Cuál sería el caso? Y nominativo, porque está hablando de los pastores. Los pastores eran caso nominativo. ¿Qué género? Bueno, la palabra ¿qué? No tiene género. Ni número, ¿no? Y persona tampoco, solamente los pronombres personales tienen persona. Igual en el texto griego, los pronombres relativos, les digo algo, tienen caso y tienen género también.
En el texto griego. Le estoy diciendo todo esto para que ustedes cuando vayan al interlineal, ay, pero ¿cómo puede ser? Esto es un pronombre. Sí, es un pronombre relativo, solamente que hay algunas pequeñas diferencias con el texto. Velaban, ¿qué palabra es? Verbo. Pero como no lo vimos, no le vamos a poner nada. O sea, todo lo que estoy salteando acá, para la próxima clase lo tendríamos que poner porque vamos a ver los verbos hoy. La palabra I, conjunción, pero tampoco la vimos, es una palabra invariable. Y así tenían que ir haciendo toda la tareita. Guardaban es un verbo. Había muchas palabras que no había que poner nada. Bastante sencillo era el tema. Largo, ¿no? Las, artículo. Hasta ahora nada nuevo, ¿no? Sin antecedente. ¿Qué caso? ¿Qué cosa? El artículo este. ¿Puede ser vigilia o no? Sí, presenta vigilias. ¿Y en qué caso está vigilia y las? El artículo va a corresponder en género, número y caso con el sustantivo al que está modificando. ¿Recuerdan que le había agregado esa información? Yo puse acusativo a vigilia. ¿Por qué? Porque cae la acción del verbo. Guardaban las vigilias, ¿no? No guardaban a las vigilias, sino las vigilias. Listo, acusativo. Muy bien, ¿eh? ¿Alguno puso otra cosa? Yo no pude sacar los casos. Bueno, no pasa nada. Y lo otro lo pudiste ir avanzando. No te preocupes, el tema es intentar. O sea, si hay detalles que no van a poder sacar, que no lo conocemos bien. Pero lo importante es que avancemos sobre lo que sí conocemos. Por eso el ejercicio. Una vez que ya entendí el concepto, ¿qué tengo que hacer? Ejercitarlo, porque si yo no lo ejercito, se me olvida. Se me olvida. ¿Vigilia es el caso acusativo? Es caso acusativo. O las, no, vigilia. Sí, y las también, También. porque está presentando a vigilia y tiene que ser el mismo caso, género y número. Bueno, ¿en qué género están las? Femenino. ¿Qué número? Plural. Persona no tiene. Y acá vamos a vigilia, que este ya es sencillo, te lo dijo el artículo. Es un sustantivo. Antecedente no va a tener. Está en acusativo. Femenino. Plural. Después tenemos de. Es una preposición, ¿no? Y no vimos nada de las preposiciones, así que avancemos. Es muy interesante las preposiciones cuando lleguemos. De la, ¿qué es la? Artículo, ¿no? No tiene antecedente. ¿Qué caso está? Genitivo, lo que sé yo. En genitivo, ¿no? Está en caso genitivo. Qué interesante. ¿Recuerdan cómo se representaba el caso genitivo en español? Con una preposición que marca pertenencia, con la preposición de, procedencia, perdón, de la noche, salud. Entonces, noche, el artículo estaría en caso genitivo, sería femenino, sería singular y no tiene persona. ¿Se entendió esa parte? Y una pregunta, ¿noche qué es? Un día. Sustantivo. No tiene antecedente. Y piensen bien esto, ¿eh? Sobre todo los que no pusieron nada. ¿En qué caso estaría la palabra noche? El sustantivo noche. Acá tenemos varios lugares, adelante, al costado. Si querés esa mochila la podemos sacar. ¿Cómo? Compartirían del artículo. Compartiría el caso del artículo. Exactamente. No, el artículo ¿qué caso tiene? Genitivo. Porque marca de la noche, ¿no? De la noche. Entonces noche comparte el mismo caso que el artículo.
Yo Entonces, había puesto noche dativo, porque pensé que era un objeto indirecto también. claro, acordate que el dativo muchas veces lo que encabeza un objeto indirecto es la preposición para o la preposición a. Y pensá en esto, marca un objeto, como un destino el objeto indirecto, marca un destino. ¿A qué vamos a llegar? Bueno, ese es el objeto indirecto. En cambio, el genitivo te marca la posesión. En este caso, procedencia, nos deja ver el texto este, ¿no? Hoy vamos a ver un texto en Santiago cuando dice que los profetas son un ejemplo de aflicción y paciencia. Es un genitivo. O sea, ellos son un ejemplo, pero no de cualquier cosa, sino que específicamente de aflicción y de paciencia. En ese pasaje hay que poner la vista ahí, en eso que son un ejemplo. Noche, ¿qué género es? Femenino. Número singular. ¿Noche femenina? Sí, fíjate, noche, Ah, la noche. la noche. Solemos decir, la noche está en pañales cuando no queremos ir a dormir. Entonces, sería hasta ahí y es ir pensándolo y deduciendo. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Alguna palabra que les haya costado demasiado? Así vamos a esa y ya vamos con el tema nuevo. Aquí andábamos con la duda. He aquí es una interjección. Ah, claro. Yo le decía, pero bueno, me quería discutir y me la dividí. ¿Eh? Y- Sí, si vos porque mirás son dos palabras. Aquí me decían que era una... Aquí es un adverbio Eso. y de una expresión, porque no sería un verbo siquiera ahí. Entonces, aquí esto, las interjecciones, lo que podemos reconocer son los casos de la interjección. ¿Qué caso llama la atención? ¿Qué caso es el que llama la atención? El que quiere captar la mente. Es como que yo hago así. Presten atención. ¿Cuál es el caso que se usa para eso? No es el nominativo, porque ese es el sujeto. No es el acusativo, porque es el objeto directo. No es el dativo, porque es el objeto indirecto. No es el genitivo, porque marca posesión. Entonces, ¿qué caso es? Les mencioné 4 casos ahí. El vocativo. El vocativo. A ver si lo podemos relacionar así. El caso vocativo. ¿Le pueden abrir a Cristian? Porque creo que quedó cerrada la puerta. El caso vocativo es de invocar. De invocar, vocativo, invocar. Que es una regla como para que lo recuerden. Pero todavía no vimos, no se preocupen por la interjección, que todavía ni siquiera la vimos, no llegamos a esa palabra. Una preguntita. Sí. Sobre, viste que dice vigilia de la noche, no dice de la noche sobre su rebaño, sobre. Yo decía que era, él dijo que es preposición que en esta parte que es. Sobre su rebaño. Sí. Sobre es una preposición. Y sobre su rebaño es una frase preposicional. Ah, por eso algunos me decían, no, es, acá la discusión que si era preposición o era un pronombre. No, pronombre no es. Le puedo creer que sea un sustantivo. Un sobre. Para poner una carta. Pero acá no se ve que es un sobre, ¿no? Entonces es una preposición. Esas son las únicas 2 posibilidades. El os, para sacarme la duda, yo le puse el pronombre relativo. ¿Puede ser? Es un pronombre. Relativo creo que no. Pero es un pronombre. Y el antecedente puede ser ángel. A ver, ¿qué versículo? No sé cómo se porque aquí, os doy, no sé qué versículo está. He aquí se les presentó un ángel del Señor, El ángel le dijo, no temáis porque aquí. porque aquí os... Es un pronombre proclítico, puede ser. Exactamente, es un pronombre proclítico, está antes del verbo. O sea, os
doy, pero está funcionando como un objeto indirecto. O sea, podríamos decir así, les también. Les o os podrían ser. ¿Les también? Sí, Porque justo yo te iba a preguntar por les les también. y el antecedente Entonces, del factor. el antecedente no, pero no. Ah, el antecedente era lo que es la pregunta, ¿no? No, Porque no es que está hablando el ángel y se lo reemplaza el vos en no, relación al ángel. no. El antecedente lo tenés que ver en el contexto anterior. No es el ángel. Porque si no decía yo les doy. Y sería una... Si vos decís doy, ya está implícito el yo. Pero a veces se usa esa palabra yo doy. Porque hay un énfasis ahí, ¿no? En el sujeto, en yo. Eso es un pleonasmo. O sea, otro recurso del lenguaje. Pero bueno. Hasta ahí estamos. Vamos con el tema nuevo, así no nos desesperamos, no nos ponemos mal y nos olvidamos. Sí, ¿Y quién dice os doy entonces? Para mí es el ángel. el ángel dice eso. Lo dice el ángel, Pero pero dice que no. se refiere a... Pero el os me estás preguntando vos. El os, no lo reemplaza ángel, el pronombre. No. El os está reemplazando al objeto indirecto. ¿A quién? Yo doy, mira, el ángel diría así, yo doy a vosotros. Sería lo mismo. Yo doy a vosotros estas señales, esto. Yo pensé reemplazar el sustantivo. Entonces por eso lo relacioné ese pronombre al sustantivo. Por eso lo relacioné con ángel. Claro. Reemplaza principalmente a un sustantivo o a un pronombre, a otro pronombre, o a una idea también. Entonces lo diría el ángel y se referiría al pastor. El ángel no se refiere a los pastores del ángel. El ángel no son los pastores. El ángel es el ángel. El ángel, o sea, el ángel es el que está hablando. Sí. Y con el os se refiere El al os pastor. es el objeto indirecto. Y puede ser que no encuentres el antecedente, el sustantivo antecedente, no pasa nada. Por eso lo utiliza, como dijo Mabel, es un pronombre proclítico que está antes del verbo. Entonces hay excepciones, ¿viste? O sea, hay que buscar el antecedente. Cuando vos buscas el antecedente tenés que hacerte la idea. ¿A qué se refiere el os? A vosotros, a los que están escuchando. Vosotros. Yo doy a vosotros como un destinatario final. Ahí tenés el objeto indirecto. Ese pronombre es un objeto indirecto. O sea que vos decís que ni siquiera a los pastores, sino a la audiencia. A la audiencia. A ver, ¿a quién le está hablando? ¿A los pastores? Sí. Y sí, a eso me refiero. A los pastores. A los pastores. Eso era lo que me decías recién. Sí. Listo, está bien, está perfecto. Capaz que me estaba pensando, yo saqué a los pastores, porque me centré en el texto ese. Y es a la audiencia. ¿La audiencia quién es? Los pastores, listo. Entonces los reemplaza pastores. Tanto lío. Tengo que escuchar esta grabación. ¿Eh? No me cerró, pero fue lo El os son los pastores. ¿A quién le está hablando el ángel? Es como que diga, Porque el os es como vosotros. Sí, el os es como vosotros. El ángel le habla a los pastores. Yo doy a vosotros. En lugar de decir yo doy a vosotros, yo os doy. ¿No os dije en la clase anterior que tenían que hacer la tarea? ¿El os a quién reemplaza? A ustedes. ¿No os doy? ¿No os dije? Sí, ¿te das cuenta? Ese ejemplo faltaba, ¿no? Os, uno dice la palabra os, la usamos, pero... no la usamos, no, pero la lees por ahí y la entendés, solo que no te das cuenta qué palabra es. Y ahí en el versículo 10 no me cerró esa idea que será para todo el pueblo.
¿Qué será? Porque dice, he aquí doy nuevas, por viene hablando en plural, de gran gozo, que será para todo el pueblo. El que está reemplazando a la idea de las nuevas, no necesariamente al sustantivo nuevas, y a su vez es un pronombre relativo. No se puede decir en plural. Está dando información. ¿Qué es? Por ejemplo, se está dando información de las nuevas. Yo puedo decir, las cosas que hice, las cosas que hice, o sea, digo las cosas en plural, pero después, ¿qué hice? ¿Qué? O sea, el qué es un pronombre relativo, te da información acerca de las nuevas. A mí me sonaba como que serán, por ejemplo, para todo el pueblo. Puede ser, si es necesario decirlo así, que son para todo el pueblo. Porque son, ¿en qué tiempo está? Y serán futuro. O sea, son para el pueblo, ¿no? Ahí está hablando en presente. ¿Listo? ¿Alguna más? O si no, pasamos. Me hicieron transpirar a mí, ¿eh? Bueno, habiendo aclarado todo, tenemos media hora para abordar una categoría nueva. El verbo. ¿Estamos todos acá en Estaquio Gómez? ¿Alguno se siente perdido? Hable ahora o calle para siempre. Cristian, ¿estás castigado? No. Bueno, vamos con el verbo. 3 perspectivas en cómo tenemos que abordar el verbo. Bajo 3 perspectivas. La primera es semántica, la segunda es morfológica y la tercera perspectiva es sintáctica. Desde la perspectiva semántica, nos referimos a lo que es la palabra, ¿no? A cómo se define la palabra. Entonces, desde la perspectiva semántica, el verbo es la palabra que indica acción, fenómeno o movimiento. Claro, no es lo único que es el verbo, también expresa existencia, estado, tiempo, persona. Todo lo que indica que ves que representa un movimiento o un fenómeno, algo que se está desarrollando, es un verbo. ¿Queda claro eso? O sea, yo digo ladrillo. No es un verbo. Yo digo bicicleta, ahí ese sí, se mueve la bicicleta. ¿Es un verbo? No. ¿Qué es una bicicleta? Un sustantivo. Porque si bien se usa para moverse, pero no representa la palabra en sí movimiento. Ojo, ahí, tiene que representar movimiento, acción. Claro, nosotros podemos clasificar de forma exhaustiva, o sea, podemos ver un montón de ramificaciones de los verbos, pero por ahora, para nuestro estudio bíblico, vamos a ver 2 categorías de verbos. Verbos de acción y verbos de estado. Verbos de acción y verbos de estado. Solamente eso. Los verbos de acción los vas a ver nuevamente, fácil. ¿Ves movimiento? Listo, ahí tenés un verbo de acción. Por ejemplo, saltar, correr, estudiar, cantar, meditar. Todos son verbos de acciones. Todos son verbos de acción. Pero también tenés los verbos de estado, que son, básicamente nosotros vamos a reconocer 2 verbos de estado. Hay más, pero vamos a ver estos 2 verbos de estado. Ser y estar. Ser y estar. Ser va a marcar una característica permanente y estar va a marcar una característica temporal. Por ejemplo, después vamos a ver una clase específicamente para esto, para los verbos de estado. Pero si yo digo, yo soy despierto, eso es un estado, ¿no? Y si yo digo, yo estoy despierto, es un estado también, pero es algo más temporal. Estoy despierto, o sea, ahora estoy despierto. Pero yo digo, soy despierto, eso parecería más permanente la característica.
Esa es la diferencia entre el verbo ser y estar, no es la gran cosa. Entonces, desde la perspectiva semántica definimos el verbo de acción. Y hoy vamos a ver el verbo de acción nada más, así que no se preocupen. Lo definimos como aquel fenómeno, acción o movimiento. Vamos a ver desde la perspectiva morfológica. Bueno, el verbo, en primer lugar, es una palabra variable. ¿Cuándo una palabra es variable? Cuando tiene accidentes. ¿Y qué son los accidentes? Bueno, son las alteraciones que una palabra sufre para indicar especificidad, para dar precisión en lo que quiere comunicar. Esos son los accidentes. Por ejemplo, yo digo casa. Tiene accidente porque es un sustantivo, está en singular. Y si digo casas, bueno, la idea ahora ya es más general, porque es plural, son varias casas. Entonces es un accidente que sufre la palabra casa, por ejemplo. Y los verbos tienen muchos accidentes. Vamos a ver 5 accidentes básicos de los verbos. En realidad no estamos tan seguros de cómo un verbo puede sufrir tantos accidentes y permanecer vivo. No, ese era un chiste. Tiene accidentes de todo tipo, está totalmente alterado. Y ya que sufrió tantos accidentes y está en pie, le tenemos que dar un valor importante, ¿no? No es lo mismo una palabra invariable que no tiene ningún accidente, no sabe nada de la vida, que un verbo. Es muy importante un verbo. De hecho, es la palabra más relevante de todo el habla. ¿Por qué? Porque un verbo solo puede comunicar toda una idea. Y ahora vamos a ver todos los accidentes. Les quiero poner un ejemplo en cuanto a los accidentes. Por ejemplo, yo tengo la palabra amo, del verbo amar, no de amo del señor, del dueño, sino del verbo amo. ¿Cómo más puedo decir esta palabra? ¿Cómo la puedo conjugar? Amaré. Amaré. Amé, ¿no? Amé. Amaría. Amaría. Amas. Amaremos. El imperativo, ¿no? Amad. Ya pusimos, amamos. Ah, no, amamos no pusimos. Amamos. Algo pasó ahí, ¿no? Se movió todo. ¿Cómo? Aman. ¿Qué más? ¿Amaste? ¿Qué más? Amemos. Es con tilde esa, pero no estoy seguro si es la E, ¿no? Memos. ¿Amó de pasado? Amó. No, amo. Amaré o velocidad. Amaré, ya está. Bueno, fíjense, ¿cuál es la raíz de esta palabra? AM nada más. Porque vos fíjate que la E aparece acá. O sea, ya esto es todo una variable. La raíz tenés am. La forma léxica de esta palabra, o sea, como la encontrás en el diccionario, es amar. Pero está escrita en otro modo, ¿no? En modo infinitivo, que no lo vamos a ver hoy. Pero después tienes todos estos accidentes. Obviamente que hay muchos más. Hay muchos accidentes más. Pero esto, vos no podés agarrar un sustantivo o un pronombre y hacerlo pasar por todo esto. Porque la palabra no puede sufrir. Se cambia la categoría gramatical y se muere la palabra. Pero el accidente es como... ¿Es esas películas Duro de Matar? Bueno, no lo mata nada. El verbo se puede conjugar. E incluso recordá que hay pronombres enclíticos
que se endosan en el verbo y el verbo sigue ahí. Se le metió un pronombre ahí al verbo, pero sigue en pie. Entonces, es una palabra muy resistente, muy, muy buena. Y por eso es la palabra más relevante del verbo. Veamos los accidentes. Los accidentes, para que sepan, se los puse acá bien abreviado. Vamos a ver el tiempo de los verbos, vamos a ver la voz de los verbos, el modo, la persona y el número. En ese orden. En ese orden. Entonces, empecemos con el tiempo. ¿Qué vamos a decir del tiempo de los verbos? Pasado, presente y futuro. Punto. Pasemos al segundo accidente. Les digo eso porque la clase que viene vamos a tomar una clase para ver el tiempo exclusivamente. La clase que viene en enero, así que ahí falta bastante. Pero me acuerdo que el año pasado creo que fue que les dije que íbamos a hablar de los tiempos, de los verbos, y nunca hablamos de los tiempos de los verbos. Y ahora no va a pasar lo mismo. Ahora vamos a hablar de los tiempos de los verbos, pero la clase que viene. Veamos un poco la voz de los verbos. Los verbos tienen voz. Tienen voz. ¿Y qué es la voz de los verbos? ¿Que un verbo te habla? O sea, un verbo se escucha la voz. No, la voz quiere decir es la relación que existe entre el sujeto y el verbo y la acción. Y tenemos dos clases de voces, voz pasiva y voz activa. Yo todo esto que le hago el puente con el idioma bíblico es para ayudarles. En el idioma griego van a encontrar a veces una voz media rara que se llama voz media. No le hagan caso. Ustedes acuérdense, voz activa y voz pasiva. Cuando vean una voz media, hagan de cuenta que están viendo una voz pasiva, porque la voz media los va a confundir. Y de hecho, en los críticos del texto griego hay debate entre la diferencia o las veces que aparece la voz media. Imagínense, así que no lo vamos a resolver nosotros. Ustedes ven una voz media, listo, ahí lo que estoy viendo es una voz pasiva que hay un énfasis en el sujeto. Pero vamos a lo que sí sabemos. ¿Qué es el sujeto? Porque le estoy hablando del sujeto. Y le adelanto algo. El sujeto es la función que desempeña por lo general un sustantivo o un pronombre. Un pronombre expreso, que se menciona ahí, o también puede ser un pronombre tácito. O una palabra sustantivada también. Una palabra que no es un sustantivo, pero que está funcionando como un sustantivo para ser el sujeto de la oración. Bueno, ¿pero qué es el sujeto? Bueno, el sujeto es de quién se está hablando. El predicado es lo que se está diciendo de eso que se está hablando. O sea, vos tenés sujeto, de quién se habla. Y tenés predicado, lo que se está diciendo. El verbo es el núcleo del predicado. Es el núcleo. O sea, es el motor de todo lo que se está diciendo. Ya te dije, el verbo marca la acción y movimiento. Gabriel salta. ¿Cuál es el verbo ahí? Salta, ¿no? ¿Y cuál es el sujeto? Gabriel. ¿Qué se dice acerca de Gabriel? Que salta. No sabemos si es verdad o mentira, pero eso es lo que se dice. Se dice que salta. Entonces, eso es básicamente para que entiendan. Ahora, cuando hablamos de la voz del verbo, tenemos que pensar lo siguiente. ¿Cómo está relacionado el verbo y el sujeto? Dijimos, el sujeto es de quién se habla y el verbo es lo que se está diciendo. ¿Cómo se relacionan esos dos conceptos? Bueno, cuando un verbo está en voz activa, significa que el sujeto realiza la acción. El sujeto realiza la acción de ese verbo. ¿Sí? Cuando un verbo está en voz activa, el sujeto realiza la acción. Cuando un verbo está en voz pasiva, significa que la acción
o el efecto de la acción verbal recae sobre el verbo. Ya no es quien la realiza, sino que es donde cae. Sería bueno poner algún ejemplo, ¿no? Dios ama. ¿Ven ahí la palabrita? Dios ama. ¿Cuál es el verbo? Ama, ¿no? Ama sería el verbo. Este es el verbo. ¿Y de quién está hablando este verbo? De Dios, ¿no? Esa es una pregunta clave para saber cuál es el sujeto de una oración. ¿De quién está hablando? ¿Quién ama? ¿Quién ama? Esa es la pregunta. Cuando es una persona, ¿quién? Y cuando es una cosa, ¿qué? ¿Quién ama? ¿Quién ama? Dios. Entonces, ¿qué es Dios? El sujeto. Muy bien. Dios ama. Ahí el verbo, ¿quién hace la acción? Dios. Entonces, ¿en qué voz está este verbo? En voz activa. Porque dijimos que un verbo está en voz activa cuando el sujeto realiza la acción del verbo. ¿El sujeto está realizando la acción del verbo? Sí, ¿no? Están todos seguros, ¿no? Listo. Si hay algo que no se entiende, me paran y me preguntan. Lo explico de vuelta y vamos avanzando bien, o sea, porque si no... Vamos a ver un ejemplo de pasivo. Pero quiero asegurarme de que se entienda el ejemplo de activo. ¿Estamos, no? Bueno, vamos a poner Dios otra vez. Es amado. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se está hablando acá? De Dios. Otra vez el sujeto es Dios. Pero acá tenemos un problema. Porque, ¿quién realiza la acción? Sabemos que Dios no la realiza, ¿no? Pero ¿quién recibe la acción? Dios. Y cuando el sujeto recibe la acción del verbo, presten atención a esto, ¿eh? Cuando el sujeto recibe la acción del verbo, el verbo, ¿en qué voz está? ¿En voz activa o en voz pasiva? En voz pasiva. El verbo está en voz pasiva. No sé qué hice. Facturador, me llegó la FIP. Entonces está en voz pasiva. El sujeto es el que está en voz pasiva. O sea, el verbo está en voz pasiva porque el sujeto recibe la acción. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Eso es todo. La voz del verbo es eso. No es más que eso. ¿Alguien no entendió? El silencio significa que todos se entendieron perfectamente. Otro ejemplo. Vamos a un ejemplo bíblico así. ¿Y el versículo que tenía abajo, como ejemplo? Puede ser. Sí, pero vamos a poner uno más claro. Filipenses 4:21. Filipenses 4:21. A ver si lo busco rápido y lo analizamos. No se ve absolutamente nada esto, ¿no? De paso vamos a practicar algo que ya sabemos. Fíjense este ejemplo
los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Cuál es el verbo acá? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Quién vota por saludan? ¿Quién vota por están? ¿Y ustedes no votan? No se la juegan. Son dos verbos, ¿no? Están es un verbo y os saludan también. Así que los que dijeron que son los verbos, está bien. Pero hay un verbo que es controlador. Y el verbo es saludan. Saludan. El os es a vosotros, Pablito, ahí lo tenemos. A vosotros os saludan. Porque el que están conmigo, que acá tenemos un pronombre enclítico, no, un pronombre terminal es este, con mi, acá tiene el pronombre personal, con mi, o sea, con mí, pero no se dice con mí, sino conmigo, ¿no? Vamos a tachar eso porque es una idea subordinada. A su vez eso es un pronombre relativo. ¿Cuánta riqueza tiene esta expresión, no? Es un pronombre relativo. ¿Cuál es el antecedente de este pronombre? Los hermanos. Los hermanos. Se da información acerca de los hermanos. Los hermanos que están conmigo, o los hermanos que no están conmigo, o los hermanos que se fueron, o los hermanos que nunca estuvieron. Podríamos, es toda información. Acá la información concreta es que están conmigo. ¿Y qué hacen? Os saludan. Bueno, este saludan sería el verbo, el predicado. Saludan. Os saludan sería el predicado, todo junto. El núcleo sería saludan. ¿Quién saludan? ¿O quiénes? ¿Quiénes? Porque están en plural, ¿no? ¿Quiénes? Los hermanos, ¿no? Los hermanos es el sujeto entonces. Entonces vamos a poner acá sujeto. Y os saludan sería el predicado. ¿En qué voz está este verbo? En voz activa. ¿Y por qué está en voz activa? ¿Alguien me puede explicar por qué este verbo está en voz activa? Claro, porque los hermanos son los que realizan la acción. Ellos saludan. Entonces, por esa razón, este verbo está en voz activa. ¿Se entiende? ¿Lo ven clarito el ejemplo ahí? ¿Nadia? ¿Quedó claro la voz activa? Vamos a la voz pasiva entonces. Efesios 4:1. No, Efesios 4:1 no. Gálatas 5:13 mejor. Creo que este era, ¿no, Johnny? Acá tenemos este ejemplo, así ya lo tenemos ahí. Dice, porque vosotros, fíjense el pronombre personal, segunda persona plural, ¿no? Vosotros, hermanos, un sustantivo vocativo, que hace referencia a vosotros, a libertad, es el objeto indirecto, fuisteis llamados. Fuisteis llamados. Este es el verbo controlador. Fuisteis llamados. Ahora, ¿quién es el sujeto de este verbo? ¿Quiénes fueron llamados? Vosotros. Vosotros fueron llamados, ¿no? La segunda persona del plural. Ellos fueron llamados. Bueno, ellos dije, ¿no? Pero vosotros fuisteis llamados. Vosotros fuisteis llamados. Ahí tienes el sujeto. ¿El sujeto está realizando la acción? ¿Cómo diría el verbo si el sujeto estaría realizando la acción? Vosotros llamaron. Vosotros Llamasteis. Vosotros llamasteis. Sí, llamasteis sería el otro, tercera persona. Entonces,
Eso es si el sujeto estaría realizando la acción, pero acá la está recibiendo. Entonces, vosotros fuisteis llamados. ¿Sobre quién recae la acción del verbo? O el efecto del verbo. Sobre vosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué voz está este verbo, Nadia? ¿En qué voz está? En pasiva. Pasiva es la idea esa. Paso y me pegan y no hago nada. Recibo la acción. Activo es que yo pego, digamos, teniendo un ejemplo tonto, ¿no? Pero voz pasiva sería que vos recibís la acción. Recae sobre vos. Sobre el sujeto, estrictamente hablando. ¿Qué hora es? Y 54. Qué lento que se hizo el verbo. Veamos el modo. El modo creo que es un poquito más rápido. ¿A qué nos referimos al modo? El modo sería la relación que tiene el verbo con la realidad de la acción. La relación entre el sujeto y el verbo con la realidad de la acción. Por ejemplo, tenemos 3 modos básicos en el texto griego. Y en español hay alguno más, pero no le prestamos tanta atención porque no nos sirve para estudiar la Biblia, digamos. Tenemos el modo indicativo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. Esos 3 modos nada más. El modo indicativo lo que hace es expresa el significado del verbo como algo real. Te indica, te describe lo que está sucediendo como algo que es un hecho. El modo imperativo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero sirve. Viene la palabra imperio, ¿no? De algo que se impone, de una orden. ¿Se entiende? ¿O es necesario que me ponga imperativo? Cuando dicen esa expresión, o sea que algo que se impone las ideas. Entonces, indicativo expresa una realidad, describe algo. Imperativo es una orden, es un mandamiento, algo que se tiene que llevar a cabo. Y después tenés un subjuntivo, que es una probabilidad. Esto puede pasar. Esto es lo que podría pasar. Entonces tenés 3 modos. ¿Cuáles son los modos? Y subjuntivo. Ya lo saben. ¿Quieren un ejemplo de eso? Todo ejemplo, ¿eh? Todo hay que darle ejemplo. Se quejaban. Bueno, por ejemplo, nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él. ¿En qué modo está ese verbo? No me digan activa, esa es la voz, el modo. Indicativo, porque no es una orden, ¿no? Dice, nosotros le amamos a Él. Cristian está sentado solo. ¿Qué significa eso? Que está solo, pero ¿qué modo es? Cristian, sentate allá solo. Cristian, ¿podrías estar sentado ahí? Y ahí subjuntivo. ¿Te das cuenta? El modo indica cómo se está relacionando el verbo con la realidad. Por ejemplo, uno dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿En qué modo está el verbo recibiréis poder? Indicativo. Es algo que va a pasar. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Imperativo es una orden? Es una cosa que va a pasar. Indicativo. Me seréis testigos. Ustedes van a hacer esto. Indicativo. Imperativo sería, ustedes sean testigos en Jerusalén. Pero acá tenemos un problema, o sea, me seréis testigos. Es un indicativo. Este pasaje está totalmente distorsionado muchas veces
porque no tenemos en cuenta el modo de los verbos. Y nosotros afirmamos la interpretación histórica y gramatical, ¿no? Literal, histórica y gramatical. Pero cuando vamos a este pasaje, lo que hacemos es una alegoría muchas veces. Primero, violamos el principio del modo de los verbos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, acá hay una orden. Nos está diciendo que seamos testigos en Jerusalén. Y bueno, entonces te vas a tener que tomar un avión e ir a Jerusalén. No, pero Jerusalén se refiere a mi barrio. ¿Eso se hace en la hermenéutica? O sea, no vamos a condenar al que lo haga, porque no lo hace con mala intención, pero tenemos que ser precisos. Lucas, en realidad el Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos, Lucas está trayendo esta historia, pero le está hablando a los primeros discípulos y no le está dando una orden, le está diciendo lo que va a pasar. Primero ustedes van a recibir poder. Esto es una realidad. Y van a ser testigos en Jerusalén. Y no solamente que van a ser testigos en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pasó esto? ¿Fueron testigos los discípulos? ¿Estos creyentes vivieron esto? Sí, fueron testigos. Salieron por todas partes a predicar. Claro que Dios tuvo que intervenir porque la persecución fue lo que hizo que estas personas salgan de Jerusalén también, ¿no? Antes estaban ahí todos unidos y juntos, pero vino la persecución en Hechos capítulo 8 y todos fueron dispersos. Y ahí se esparcieron por todo el mundo. Pero esto es una realidad. Podríamos decir que esto no es una orden, sino más bien es una promesa. Pero no es una promesa para todo el mundo, sino que es una promesa para estos primeros discípulos, en las cuales nosotros podemos aprender algunos principios que trascienden a estos destinatarios. Y es el propósito de Dios de alcanzar todo con el Evangelio. Ahí nosotros podemos aprender esas implicaciones. Podemos aprender de Jerusalén que tenemos que en todas las cercanías predicar el Evangelio y extendernos hasta lo último. Pero no decir Jerusalén es Tristán Suárez, porque yo vivo en Tristán Suárez. No, sino saber que tengo que alcanzar, hasta los chicos se dan cuenta. Pero a veces son falacias que se cometen por el fervor de aportar, de querer encauzar todo y llevar todo a las misiones y un montón de errores, ¿no? Yo tenía un profesor muy respetado que decía, si no obedeces Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios va a traer Hechos capítulo 8, versículo 1. Porque en Hechos 1, 8 dice que tenemos que ir a predicar. Y si te quedas ahí, Dios va a traer persecución para que salgas a predicar sí o sí. Pero en realidad acá no hay un mandamiento que obedecer. Porque acá no hay un imperativo. Acá hay indicativos. Acá hay lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con cada creyente verdadero, genuino, que fue alcanzado por la gracia de Dios? Va a pasar esto. Van a dar testimonio. Eso por implicación universal, algo que trasciende a nuestros días, ¿no? Va a pasar esto. Es una promesa de parte de Dios. El creyente no se va a callar. El creyente va a hablar. El creyente va a ser testigo. Pero, ¿por qué puedo asegurar eso? Porque hay un verbo indicativo, varios verbos que están indicativos. Entonces tengamos siempre cuidado con esto y prestemos atención a las palabras, ¿no? Porque eso tiene mucha relevancia en nuestra interpretación bíblica. Era un ejemplo que surgió ahí, pero fue bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran que le haya causado ahí un revuelo en su mente? El subjuntivo, por ejemplo, hay un pasaje, Primera Juan capítulo 2, versículo 1. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es una realidad, indicativo. Pero usted me dijo el subjuntivo, ¿no? El versículo 2 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, otra vez indicativo. No, si alguno hubiere pecado, ese sería el subjuntivo. Sí, si alguno hubiere pecado. Porque Juan no quiere que el creyente peque. No hay que pecar.
¿Pero puede pecar el creyente? Bueno, si es que alguien peca, si es que esto pasa, porque es probable que pase, bueno, abogado tenemos para con Dios el Padre. Ese sería un ejemplo en subjuntivo. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo un montón de ejemplos acá, si alguno quiere ejemplos, me pregunta. ¿Estamos? Los veo a todos así como re asustados, no sé si estamos bien o si... ¿Eh? ¿De cuál? ¿Del subjuntivo? Bueno, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. El para, muchas veces antes de un verbo en subjuntivo está este propósito. Para que no pequéis. No quiero que pequen. Ahí ya tenés un potencial, una probabilidad. Les escribo para que no pequéis. Y otra vez, si alguno hubiere pecado, un subjuntivo. Así que si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si sería un indicativo, ya estaría afirmando que tu enemigo tiene sed, primero. Y después diría, dale de beber. Dale de beber es un imperativo. O sea, tu enemigo tiene sed, anda, dale de beber. Entonces vos ves a todos tus enemigos y le vas a dar agua. Y decís, ¿qué pasa? No tengo sed, ¿viste? No, pero la Biblia dice que te tengo que dar de beber. No, si tuviere sed, subjuntivo, si esto pasaría, hay una orden, dale de beber. Y bueno, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Indicativo, ahí tenés los tres modos. Si tu enemigo tuviere sed, subjuntivo, dale de beber, imperativo, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, indicativo. Tienen los tres modos. Bueno, cerramos ahí, después seguimos, creo yo que con una media hora más terminaríamos todos los verbos. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que pudimos pasar estudiando. Entendemos, Señor, que necesitamos ejercitarnos, practicar. Todo esto tiene mucha relevancia, define mucho en cuanto a nuestra forma de vivir y queremos pedirte que nos ayude a ser fieles y vivir para tu gloria, Padre Santo. Danos la gracia para que en nuestro estudio personal, a la hora de meditar en tu palabra, incluso cuando escuchamos las predicaciones, que podamos utilizar todas estas herramientas para crear convicciones profundas en cuanto a lo que tú quieres dirigirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.